Hola, hola. ¿Qué pasó? No supe qué fue lo que pasó ahí cuando abrí los ojitos después de estar cerrada la puerta y entrado en mi aposento. Entonces vi que había como un avisito ahí y le fui a dar para bajar a ver quién más había conectado. Vi a Ana Victoria también y la iba a saludar. A mi hermana Adriana Múnera también y no. Y cuando se perdió. ¿Están ahí? ¿Me siguen? Aló. Hola Mónica, Jesús te bendiga. Ahí está también Josué. Bueno, entonces sí estamos de vuelta. Ah, bueno, listo. Sí, quién sabe qué haya pasado. Esto es de verdad que es mañoso. No, que entonces, como les decía, entonces salí de mi aposento. Ya vine, ok. Aquí estamos. Bueno, gracias al Señor. Patricia, hola, el Señor te bendiga. Nos desconectamos. Ay, qué torta, sí, viste, qué cosa. De ahí no es fácil de todas maneras. Oiga, y ahí está mi hermanita Cheli. Bueno, el Señor la bendiga, mi hermana Cheli. Bienvenida a esta transmisión. Gracias entonces por hacer especial esta transmisión. Bueno, entonces bien, nada, entonces continuamos, gracias al Señor. Sí, ahí fue entonces un momentus brutus. Pero bueno, gracias al Señor, aquí continuamos. Bien, amados hermanos, entonces el propósito como tal de este tiempo, del lunes en la mañana, es repasar, profundizar la predicación del día de ayer para poder entonces, de igual manera, lo que por gracia recibimos, por gracia poderlo dar. Ahí está Jorge Rojas, buenos días, el Señor lo bendiga. Jorge, saludos. Entonces, esa es la finalidad, capacitarnos para poder entonces dar cumplimiento al mandamiento que el Señor Jesucristo nos dio. El mandamiento que el Señor Jesús nos dio. Hola Carmen, Jesús te bendiga, buenos días, el Señor te guarde en su precioso nombre. De ir y predicar entonces el Evangelio a toda criatura. Bueno, ayer en la predicación, la porción con la que comenzamos, vamos allí, está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, pero no está solamente en el capítulo 8, sino que normalmente en casi todas las Biblias hay una referencia y es donde normalmente, como les digo, normalmente, no puede que no en todas, pero en la mayoría, donde tiene el título, que son títulos que no son bíblicos, son añadidos, pero de todas maneras. Hola, don Alberto, buenos días, el Señor lo bendiga. Ustedes van a darse cuenta en este caso que ahí hay una cita, dice LC, que significa Lucas, y tiene 7, 1, 10. Para los que de pronto todavía no conozcan o no sepan manejar esa parte de la Biblia, estas citas entonces son, digámoslo, también citas de concordancia. ¿Qué significa entonces? Que esta misma porción, más o menos, entonces, que esta misma, pues, porción no, sino este mismo relato que tenemos aquí en Mateo 8, del 5 al 13, también lo podemos encontrar en Lucas 7 del 1 al 10. Entonces vamos un momento por favor allí a Lucas 7. Lucas 7 del 1 al 10. Dice así. Amén, amén, Jorge, el Señor también diga más. Después que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que le oía entró en Cafarnaún. Después de que hubo terminado todas las palabras al pueblo que le oía, entró en Cafarnaún, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándoles que viniese y sanase a su siervo.
Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi lecho, bajo mi techo, porque digo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces, bien, cuando nosotros leemos en esta porción, en Lucas, este relato en Lucas, nos damos cuenta entonces de que está hablando de la misma cosa. Está hablando de la misma cosa, me refiero, está entonces relatando el mismo evento, pero que entonces encontramos diferencias. No sé si recuerdan allá en Mateo, cuando ayer leímos, o los que lo han leído se dan cuenta, de que entonces allí es el propio centurión que acude de manera directa a hablar con nuestro Señor Jesucristo. Y aquí entonces en el testimonio según San Lucas no narra que haya sido el propio centurión, sino que el centurión envió a unos hombres de los judíos piadosos y que incluso están en escena estos hombres judíos piadosos y además estos hombres entonces le ruegan que le conceda eso y nos da entonces, nos enriquece el relato porque narra que este hombre, el centurión, entonces ama a la nación e incluso edificó una sinagoga, les construyó una sinagoga. Hola María, Trinidad, Jesús te bendiga, Trini, el Señor te guarde. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas cuando no pues tienen claro el concepto, todo el conocimiento acerca de lo que es la Biblia, entonces siempre debemos tener claro, tenemos que tener en cuenta, que el diablo es experto en levantar argumentos. El diablo es, en este caso no lo llamo diablo, y es pues diablo, la palabra diablo, diablos, es el que divide, el que separa, y es el ministerio de ese personaje que entonces tiene como finalidad separar a la criatura, al hombre, al ser humano, de el creador. Pero ese mismo personaje además también es Satanás. La Biblia entonces dice en el libro de Apocalipsis capítulo 12, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces se llama Diablo cuando es, digamos, o cumple el propósito de separar al hombre de Dios. Pero, entonces hacia nosotros, lo llamamos diablo, pero en realidad entonces es Satanás también, además, y es el enemigo o el que se opone a Dios, a la voluntad de Dios. Entonces, Satanás es el que se opone a la voluntad de Dios. ¿Ve? Entonces, siempre Satanás, que es el que se opone a la voluntad de Dios, y pues la voluntad de Dios es que los hombres podamos estar por medio de su Hijo Jesucristo en el cielo eternamente con Él.
Esa es la voluntad de Dios desde antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que el plan de Dios está desde antes de la fundación del mundo, mis amados hermanos. Nosotros debemos saber que es que aquí no hay nada que ocurra por el devenir, por la casualidad, o que a Dios se le salió de control a ese poco y entre todas esas cosas que uno ve. Entonces veía un video, el título, porque no todo, aunque todas las cosas nos no son lícitas, pues no todas nos convienen, y pues tampoco, digamos, prefiero ver comentarios acerca de Egan Bernal, pero veía entonces el título de ¿por qué Dios creó a Lucifer si sabía que se iba a revelar? Y después otro título ahí, ¿por qué Dios puso al hombre en el huerto sabiendo que iba a comer, si sabía que iba a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? No los vi, como les repito, no los vi, pero de alguna forma entonces el título en sí mismo es, digamos, llamativo. Pero bueno, la cuestión es que entonces el diablo Satanás es experto en separarnos, en levantar argumentos para que el hombre, pues, argumentos en el corazón, en la vida del hombre, en el corazón del hombre, en la mente del hombre, para que el hombre no pueda y entonces se acerque a Dios de la manera correcta, de la manera que Él lo estableció, que es por medio de la Biblia. Una relación con Dios sin la Biblia, si no es a través de la Biblia, es única y exclusivamente una religión. Y las religiones, ninguna religión es buena como tal, ninguna religión salva. Y ninguna religión, en realidad, a través de ninguna religión, se puede entonces tener esa relación con el ser que nos creó. Porque la manera que Él estableció es como tal, de la manera lógica para nosotros en el entendimiento. Todas las relaciones están basadas en el conocimiento. En el conocimiento. ¿Ven? No hay ninguna relación. Usted y yo entendemos eso, lo tenemos claro con la razón, con el sentido común que Dios nos ha dado. Que no existe o no hay ninguna relación que pueda llamarse una relación estable, una relación fuerte, una relación entonces que no esté basada en el conocimiento. Las personas, entonces sí, hablamos entonces los seres de nosotros, los hombres, y escuchamos muchas veces, eso fue amor a primera vista, pero ¿cómo se va a ir, cómo se va a casar o cómo se va a ir a vivir con él? Que días hace poco entonces escuchaba el relato de una chica que entonces está en embarazo, quedó en embarazo de un hombre y bueno, llevaba 15 días, digamos, de haberlo conocido y bueno, en fin, quedó en embarazo. Y entonces, como que la chica esa le comentaba a la otra persona que ya entonces, digamos, no lo quería ver, que no quería que se le acercara, que entonces el muchacho pues perfecto, que contento, que feliz con el embarazo, pero que ella, y que en fin, entonces que ella se ponía a pensar, pero es que yo no lo conozco, es un desconocido. Y yo no sé, entonces, ¿de a dónde ahora, entonces, de a dónde, digamos, ay, él quiere que tengamos, que vivamos, y yo no lo conozco, es un desconocido? ¿Ve? Y esa es, digamos, aunque parezca cruda, pero esa es la realidad. Ah, no, pero es que imagínese, pues está embarazada de él, ahora pues tienen un hijo en común, de ahí sí, pero no lo conoce. No lo conoce, perdón, no lo conoce. Entonces, mis amados hermanos,
no es algo que para nosotros, no es algo que para nosotros sea ajeno. Es algo entonces que la misma razón, el sentido común que Dios nos dio, nos da también entonces entendimiento de que es entonces lógico, de que para pues, digamos, poder establecer una relación seria, una relación estable con una persona, es necesario, que haya un conocimiento mutuo, previo, constante. Pero entonces con Dios no. Con Dios simplemente entonces es y basta la religión, que es poder que amarlo, es poder confiar en Él y es poder entonces todo esto, tener esa relación, pero sin conocerlo, sin que haya necesidad o que sin que sea necesario conocerlo. ¿Ve? Y ese es el propósito precisamente del diablo. El diablo no tiene ningún problema que jueguen a cristianos, que jueguen entonces al cristianismo, que se hagan o se denominen cristianos, que vayan a la iglesia, canten, salten, bailen, decreten, declaren, que hagan todas esas carambadas, todo eso. El diablo no tiene ningún problema. Es más, entonces, digámoslo así, cuando usted ve el crecimiento vertiginoso de todas esas denominaciones, de todas esas iglesias, llamémoslo así, si se pueden llamar iglesias, pero bueno, no tengo otro nombre, que mediáticas y que salen por los canales de que tienen canales de televisión, canal de YouTube, que tienen grandes edificios, grandes lugares de congregación. Entonces, créame, al diablo ese tipo de lugares, entonces que prosperen ese tipo de lugares, le conviene para sus planes y para sus propósitos. Y esos son así, sin temor ni con los pelos en la lengua, son como el mismo Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, a los religiosos, hijos del diablo, generación de víboras. Y están siendo esos, entonces, todos esos falsos apóstoles, esos obreros reprobados, todos esos entonces mentirosos que usan solamente o tienen la palabra de Dios como fuente de ganancia. Están haciendo entonces siendo instrumentos preciosos en las manos del diablo. ¿Por qué? Porque entonces el diablo se garantiza que en esos lugares no hay conocimiento de Dios, entonces los tiene, digamos, entonces en un letargo donde ellos piensan o ellos creen que sí, que efectivamente están bien. ¿Ve? Y pues que cuando yo creo que estoy bien, no tengo necesidad de buscar nada más o de ir a ningún otro lugar, a ninguna otra parte. ¿Ven? Entonces ese es el peligro. Porque no hay conocimiento de Dios, no hay conocimiento de Dios en esos lugares y en esas, entonces solamente es la palabra de los hombres. Ya no, pero allá también usan la Biblia, sí, pero usan la Biblia, pero no tienen el Espíritu Santo, no hay revelación. Entonces, bien, siempre, como les dije desde el principio, el diablo está buscando y está tratando él y sus cortes y sus huestes de maldad de que por todos los medios, de todas las formas, el hombre no adquiera conocimiento de Dios. Porque en el momento que el hombre adquiere conocimiento de Dios, que adquiere sabiduría dada por Dios, entonces realmente el hombre puede tener fe, realmente puede confiar en Dios. Y es a través entonces de la fe que Dios actúa, porque la fe es entonces lo único que mueve el corazón de Dios.
porque la fe es entonces el camino, es el camino, pues, perdón, es la forma, la manera en que Dios estableció. Ay, pero usted dijo que era por medio de la Biblia, sí, por eso, pero pues por medio de la Biblia es que viene la fe. Romanos 10:17 dice que así pues, es pues la fe, la certeza, así pues que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La Biblia es el libro que produce fe en el hombre. Y si entonces usted todavía no tiene claro el motivo, la razón por la cual nosotros debemos leer la Biblia, exhortar a nuestros hijos para que lean la Biblia y enseñar a los hombres a que lean la Biblia, entonces la razón es para tener fe. Uno necesita siempre un porqué para hacer las cosas, porque cuando no tiene un porqué, simplemente lo que hace es una vana repetición. Y hay muchas personas entonces que precisamente por eso no leen la Biblia. Porque, ¿para qué? Otra vez, la repetición de la repetidera. Y es molesto y es harto hacer entonces, cuando no tienen las cosas sentido, entonces hacerlas. Pero sin embargo, allá el pastor y mi mamá y mi papá encima diciéndome y mi esposo todo, que entonces uno lo hace. Pero lo que hace es una vana repetición. Lo que hace es entonces simplemente es un acto religioso, sin sentido. Mis amados hermanos, el motivo, la razón por la cual nosotros anhelamos, leemos la Biblia, estamos aquí compartiendo este tiempo, nos conectamos, venimos al culto, tenemos la conexión en la noche, leemos y tenemos nuestro propio devocional. Es porque deseamos tener fe, porque queremos que nuestra fe crezca. Y es entonces a través de la Biblia que adquirimos el conocimiento de Dios. Y entonces por eso muchísimas personas, hay el testimonio vivo de gentes, personas pues que entonces, oiga, Jolie, Jesús te bendiga, saludos, que no participan de los estudios o que se dejan de congregar en la iglesia. Así, textual, se los he dicho. Entonces, ¿qué por qué? Ay, porque es que no, solamente allá hablan de Jesucristo solamente y nunca hablan, en esa iglesia nunca hablan entonces de nosotros, de las cositas nuestras. Y nosotros también, sí, hay espíritus, somos espirituales, pero también tenemos carne. Y hace falta entonces, y pues de alguna manera recriminando que por decir algo, nosotros, o pues en este caso yo como pastor y en la iglesia, no estaba enseñando acerca de, digamos, el matrimonio, ni de relaciones interpersonales, ni de finanzas, ni de entonces cómo vivir o cómo hacer o dejar de hacerlas, o qué hacer o qué dejar de hacer. Y es que el punto aquí, mis amados hermanos, es que ese no es el propósito, la finalidad ni del pastor cristiano ni de la iglesia cristiana. Porque el pastor cristiano y la iglesia cristiana, la finalidad del propósito es por medio de la Biblia dar a conocer al Padre, al único Dios verdadero, y a Jesucristo su Hijo, al que Él envió al mundo. ¿Ve? Entonces ese es el propósito de la finalidad de la iglesia. Nosotros los hombres entonces, digamos, tenemos instituciones para nosotros. ¿Ve? Entonces usted puede ir y le dan una consejería matrimonial y hay instituciones que le enseñan entonces, si no sabe cómo finanzas, entonces le enseñan finanzas. Hay cantidad de instituciones que le pueden enseñar a usted cómo manejar su dinero. Hay cantidad de profesionales y instituciones que le pueden de alguna manera enseñar a tener un matrimonio, a educar hijos, a los hijos de la manera correcta. Pero la única institución que existe o que hay que puede dar a conocer al Padre, a Jesucristo su Hijo, al que envió al mundo, es la iglesia.
Y no quiere decir entonces que no haya sabiduría por medio de la Biblia y de la palabra de Dios y del Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir también la vida de esta carne de la manera que agrada a Dios. Pero es que eso entonces, mis amados hermanos, lo manejamos es en consejería. Todos, o el que no tenga mi teléfono, pues si quieren, entonces ahora lo anoto. Del hermano Pastor Juan Manuel, de la hermana Margarita. Estamos en pandemia, pero nos pueden llamar, podemos lo que necesiten, claro que sí, en las circunstancias que estén pasando, el consejo que haga falta para las relaciones interpersonales, para las cosas de este mundo, las cosas de la carne, claro que sí. Pero en el púlpito, en los tiempos de estudio como iglesia, no es o no lo podemos usar para otra cosa que no sea únicamente para con todo el corazón procurar inquirir conocimiento, sabiduría del Padre y de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, porque ese conocimiento es el que nos va a acercar más a Él, es el que va a hacer que nuestra fe sea más pura y mejor, más grande, y que por medio de nuestra fe, recuerden, es que agradamos a Dios. Entonces leemos la Biblia para tener fe. ¿Y para qué tenemos fe? Para poder agradar a Dios. ¿Y qué pasa cuando agradamos a Dios? Jesucristo, el Hijo de su Hijo, nos dio testimonio. Miremos un momento, por favor, Juan. Capítulo 8, versículo 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, ¿cuál es el beneficio? ¿Por qué se esfuerza tanto? ¿Por qué nos debemos esforzar tanto, pastor, por tener la fe, por leer la Biblia, para que escudriñar la Biblia, por conocer a Dios a través de la Biblia, para que nuestra fe aumente, para agradar a Dios? ¿Y de qué sirve que agrademos a Dios? Nunca me ha dejado solo el Padre. Porque el que me envió, el conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Y si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Porque el mayor es el que está conmigo que el que está con nosotros, que el que está en el mundo. Porque nosotros en nuestras propias fuerzas, nosotros por sí mismos, solos, no tenemos ni la fuerza ni el poder para vencer al diablo, al mundo, a las huestes, a sus cortes, a sus huestes de maldad. Porque nosotros necesitamos de Dios, porque sin Dios nada somos y nada podemos hacer. Porque Dios, desde el mismo momento en que nos creó, cuando nos creó de esa forma, de esa manera, de que los hombres estuviéramos plenos solamente al lado suyo, junto a Él. La misma razón, el sentido común nos lo da, nos lo manifiesta. ¿Ven? Entonces el diablo es experto en levantar, como les decía, argumentos, porque estamos ya viendo la diferencia entre Mateo 8 y Lucas 7, y vemos entonces, como les dije, esas diferencias, y cuando no hay entendimiento, pues el diablo es experto en levantar argumentos. ¿Por qué existen o por qué hay diferencias? Y eso es importante que nosotros aprendamos todas estas cosas para cuando estemos entonces predicando o para cuando las personas nos hagan esas preguntas, porque a mí personalmente me han preguntado muchas veces. ¿Cierto que la Biblia se contradice? Me han dicho. ¿Cómo se contradice? La Biblia es la palabra de Dios. Dios es perfecto. No hay contradicciones en la Biblia. No hay contradicciones en Dios. Sí, venga, le voy a mostrar. Y esta porción, no recuerdo específicamente, pero sí por lo menos entonces la de los endemoniados gadarenos, la de Bartimeo el ciego. No estoy seguro si esta si es de manera específica esta, pero al igual que las que le acabo de mencionar, son
porciones donde entonces hay aparentes contradicciones. Y digo aparente porque no es así. Porque no es así, sino que entonces el Evangelio 1 tiene 4 testigos. Un hecho, un acto, pero hay 4 testigos. Y que entonces, digamos, es imposible que haya veracidad acerca de un hecho si no hay diversidad de testimonios. Eso lo hemos entonces hablado, lo hemos compartido, que siempre entonces, digamos, existen en un juicio los testigos y que entonces el juez escucha a los testigos, el testimonio, perdón, de los testigos, pero que si el testimonio de los testigos es exactamente, coincide y es exactamente igual, entonces el juez puede decir, oh, ok, un momento, no, esos testigos están montados. Eso, digamos, está muy sospechoso. ¿Cómo es posible que entonces los 4 testigos vayan a venir a decir exactamente lo mismo, con las mismas palabras y con los mismos ejemplos, sabiendo pues de que primeramente son personas diferentes y que cada quien tiene una óptica de alguna forma diferente? Entonces, de igual manera ocurre con el Evangelio. En realidad, el Evangelio es uno, la buena nueva, la noticia acerca de que Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo al mundo a morir en la cruz y derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Y que entonces, que ese es el hecho en sí mismo. Pero de ese hecho hay 4 testigos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De esos 4 testigos hay 3 testigos directos y un testigo indirecto. O sea, cuando hablo acerca de testigos directos, entonces estoy haciendo referencia a que en este caso Mateo, de alguna forma Marcos y Juan fueron testigos presenciales. Ellos estuvieron y convivieron y participaron del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No así Lucas. Lucas no es o no fue un testigo directo, un testigo presencial. Miremos un momento allí en Mateo capítulo 10. Capítulo 10 de Mateo, versículo 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces ahí vemos el nombre de los 12 apóstoles. Como se darán cuenta, no hay 2 nombres. No está el nombre de Marcos y no está el nombre de Lucas. Pero Marcos, después, por la misma escritura, nos vamos a dar cuenta, es entonces pariente del apóstol Pedro. Y el Evangelio como tal, entonces, y esto es algo que es una verdad ciertísima dentro de la iglesia cristiana desde siempre, es el Evangelio como tal de Marcos, es el Evangelio de Pedro. Porque Jorge Rojas, ok, sí, perfecto, entonces, porque entonces, muy al parecer, y es normal en esa época,
no todos sabían escribir. No todos sabían escribir y pues entonces en este caso Marcos es el evangelio que narró el testimonio que dio el apóstol Pedro. ¿Ve? Pero Lucas no. Eso, saludos Dieguito, el Señor te bendiga, buenos días, el Señor te guarde, feliz día. Lucas es un hombre que la Biblia lo relata, médico, no judío, que se convirtió. Entonces, Judas no fue un testigo, digamos, como les repito, directo, no estuvo y no entró ni vivió con nuestro Señor Jesucristo, sino que a él también a su vez le predicaron el Evangelio. Y allá entonces en Lucas, si vamos al capítulo 1, capítulo 1 de San Lucas, versículo a partir del 1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Entonces, aquí vemos nosotros que ya el evangelio como tal de Mateo, tal evangelio, posiblemente incluso el de Lucas, incluso posiblemente el de Juan, habían sido escritas cuando el evangelio según Lucas fue escrito. Él está dejando claro que ya muchos han tratado de poner en orden las historias que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Ve? Entonces, muy probablemente, por lo menos entonces, uno o más de los otros 3 testimonios ya se había escrito, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces está incluso, como les dije, haciendo referencia que esos uno o más testimonios fueron, pues, los dieron ya los mismos apóstoles que entraron y salieron con el Señor. Y en el 3 dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencias todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, que él también, Lucas, siendo conmovido por el Espíritu Santo, para que entonces él también se esforzara con ya la sabiduría que había en él, y no solamente la sabiduría que había en él porque es del Espíritu Santo, que es la misma de los otros, pero desde la óptica de no judío, pudiera también plasmar el testimonio del hecho, del acto, del Evangelio. ¿Ve? Entonces, por eso vemos que en el relato, en el testimonio, hay diferencias, pero que esas diferencias, en vez de ser contradicciones, llamémoslo de alguna forma, que digamos hagan que haya duda en el testimonio, por el contrario, están enriqueciendo el testimonio y están dándole veracidad al testimonio. ¿Ven? Les decía, entonces leímos en Mateo 8 la historia de Jesús sana al siervo del centurión, y leíamos Lucas 7, Jesús sana al siervo de un centurión. Y en el testimonio mismo, entonces, en la diversidad de testimonio hay riqueza. Ve, aquí nosotros sabemos que ese centurión no era simplemente un centurión, llamémoslo así, cualquiera, un hombre cualquiera, sino que era un hombre que amaba al Dios de Israel y que incluso les había construido a los judíos una sinagoga. ¿Por qué? Porque entonces había demasiada pobreza. El Estado judío, digamos, en este caso, con los que gobernaban, solamente saqueaban. Los romanos solamente saqueaban
Aquí pregunta entonces Eduardo Sancho, ¿dónde hay una referencia que Marcos era pariente? Bueno, entonces vamos a mirarlo, ya le digo dónde. Vamos a mirar en Primera de Pedro. Primera de Pedro 5:13. Miren la pregunta entonces, todos si no tienen acceso. Hermano Eduardo Sancho está preguntando dónde hay una referencia o concordancia de que Marco era pariente de Pedro, solo para conocimiento. Entonces vamos allí, a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Lo podemos leer desde el 12. Dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludados unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Esa es una referencia. También, rápidamente, si vamos un momento, por favor, al Evangelio mismo, al testimonio según San Marcos. Entonces, en el Evangelio, en el testimonio según San Marcos, hay una escena que parece, pero no estoy seguro si ahí también, no sé, no, creo que ahí no. No, ahí no, entonces no tengo claridad, no. No, en el Evangelio según San Marcos mismo, no, ahí no tengo. No tengo ese, no, ahí ya no, perdónenme, no. Solamente pues de alguna manera ahí, en el que acabamos de leer, espero que sea pues digamos suficiente. Mucha gente dice, pero en un solo, pero es que no es uno solo, es que ese solo hace parte de la Biblia y es la palabra de Dios, y en la palabra de Dios no hay mentira ni engaño, ni una coma ni una tilde. Sí, ahí entonces en esa porción, Eduardo, y para todos, pues bonito, bueno, gracias a Dios por la pregunta, porque entonces ya ahí. Bueno, entonces, pero ven, el testimonio se complementa, se enriquece. Ya nosotros entonces ahora sí leemos en esta porción y tenemos aquella otra, y entonces, ok, no era un hombre, un centurión cualquiera, sino que había una disposición en su corazón. ¿Ve? Había ya entonces un temor a Dios, una reverencia, un respeto hacia Dios en ese corazón. Y como dice la Biblia, que un corazón anhelante, un corazón contrito y humillado, el Señor nunca lo va a desechar, nunca lo va a despreciar. ¿Ve? Y esa es una realidad. Miren, hermanos, mis amados hermanos, no hay nada más triste, no hay nada más doloroso que ver a personas que existen, y las hay por miles, que con todo el corazón aman a Dios, aún sin conocerlo. No hay nada más triste. Nada más triste. Aquí habla de conocimiento. Y por eso les decía que el testimonio se complementa. Mire que aquí habla de conocimiento, porque este hombre, como les dije, amaba a Dios, pero también había conocimiento, porque miren un momento en el 7, estoy en Lucas parado en el 7, en la porción del centurión, haciendo referencia, recuerden, este hombre, estoy refiriéndome al centurión, dice:
en el versículo 3. Esperen que tengo una molestia en este ojito. ¿Qué dice en el versículo 3? Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ojo, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, entonces está haciendo referencia a que efectivamente este hombre escuchó por medio de los profetas la predicación acerca de el Mesías. ¿Ve? Entonces, no, es que hay uno que anda por ahí, entonces sanando a los enfermos, anda entonces un curandero, un brujo que está entonces sanando a la gente, y que no era de esa forma, no era de esa manera. Porque ahí la Biblia nos da testimonio, jamás, nunca vimos cosa alguna. Porque las obras y lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer, entonces, así como Nicodemos, nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Jamás hemos oído esto, que uno haya podido devolverle a uno la vista a alguien que haya nacido ciego. ¿Ve? Que haya levantado muertos. Habían muchísimos palabreros, engañadores, como entonces nos damos cuenta ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el mago que le impidía al procónsul creer, Bar Jesús, ¿se acuerdan? El otro mago. Pero no había nadie que hubiera venido, que hubiera hecho todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo. Y no solamente todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo, sino que no solamente el hecho como tal en sí mismo, sino que todas las cosas que Él hizo estaban escritas, que eran las que cuando Él viniera iba a hacer. Hola Marce, Jesús te bendiga, buenos días, el Señor te guarde. Así como en el Evangelio, ahí en capítulo 11, cuando Juan está en la cárcel, angustiado, su, digamos, carne lo gobierna, le manda a preguntar con sus discípulos a nuestro Señor Jesucristo si finalmente Él es el que ha de venir o que si esperan a otro. ¿Recuerdan Mateo? Miremoslo allí, Mateo 11. Desde el 1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en la ciudad de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, en la cárcel los hechos de Cristo, pero ¿a qué está haciendo referencia? ¿A qué hechos de Cristo está haciendo referencia? A ver, a que el Señor Jesucristo sanaba a los paralíticos, a los mudos los hacía hablar, a los ciegos los hacía ver, resucitaba a los muertos, paraba... no. Y ya nos vamos a dar cuenta por qué no. Aquí cuando está diciendo, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, está haciendo referencia a que los discípulos de Juan le fueron a contar que Jesucristo andaba con publicanos, con ladrones, con rameras, que Jesucristo se juntaba no con los fariseos. Aquí está haciendo referencias a eso, que Jesucristo tomaba vino,
y que Jesucristo entraba en las casas, también de los mismos fariseos, y que entró en la casa de Zaqueo, y entró en la casa entonces de Simón el fariseo, y que incluso en la casa de Simón el fariseo una mujer pecadora, y Jesús se dejó tocar, y que había hablado con una mujer samaritana en el pozo. ¿Ven? No eran de esos, no era de otra cosa. ¿Y por qué entonces no los al oír los hechos? Entonces, ¿por qué? Porque entonces respondió Jesús y le dijo: id y sabed a Juan las cosas que oís y veis. Pero no solamente esas. Perdón, hoy que tengo una molestia, qué pena. No esas. No le vayan y le cuenten solamente una parte, sino que vayan y le dicen completamente lo que están viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Ve? La porción aquí a la que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, está recordándole a Juan el Bautista es, vamos un momento por favor, Isaías, el profeta Isaías, capítulo 61. Isaías capítulo 61 dice así: buenas nuevas de salvación para Sión. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Está recordándole a Juan cuál es el ministerio del Mesías. Me ungió Jehová, eso es que él realmente es el Mesías, y que la manifestación de ese Mesías me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para la gloria suya. Y todo entonces narra cuál es el verdadero propósito de la venida del Mesías. ¿Ve? Y también está entonces, no solamente entonces recordándole Isaías 61, sino además Isaías 35, para dejarle claro, para que vuelva a la escritura y tenga consuelo por medio de la palabra, la certeza, la certidumbre en su corazón y su fe no falte. Isaías 35. Que eso es su ministerio. Ay, espérenme, hermanos, porque esta biblicita que va no es fácil. Isaías 35, se alegrará en el desierto y la soledad, el yelmo se gozará y florecerán como la rosa,
florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dado, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los apocados de corazón, esforzados, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Entonces el Señor, con los mensajeros de Juan, lo que hace es recordarle la Escritura para que el consuelo venga a su corazón. Dice, no se turbe, no tenga miedo, está apocado de corazón, está temeroso. Vaya a la palabra, busque en la palabra, usted tiene la palabra, para que no venga la duda y el miedo a gobernar su corazón. Esfuércese, no tema. Qué maravilloso cómo es el Señor. Así es, de esa misma forma es que nos reconforta siempre el Señor. En medio de la circunstancia, en medio de la lucha, en medio de la prueba. Y esa es la forma, la manera correcta, mis amados hermanos, como nosotros debemos. Entonces, como obreros aprobados, tener esa capacidad. Porque lo que hay en este mundo, lo que hay en este momento, en el mundo, es eso. Todas las personas están asustadas, apocadas de corazón. Y dice aquí, entonces, claramente, volvamos, es que lo perdí, lo solté y me toca discúlpenme, pero no, ya no me aguanto más, esta Biblia está muy pegada a las hojas, no, y yo no tengo aquí otra cosa para despegarlas. Decid a los apocados de corazón, esforzados, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará, Porque es que el punto aquí es que no es, digamos, que empiece a hacer promesas que no es bíblica, que no son bíblicas. Y que empiece a decirle, ay, sí, no se preocupe, hermanito, vea, claro que sí, Dios la puede ayudar ahorita con ese coronavirus, ahorita con ese problema económico, que es lo que hay, o aparece con las circunstancias de esta carne, no solamente. Sí, porque dice que los ojos de los ciegos serán abiertos, que los oídos de los sordos oirán, que el cojo saltará, pero dice después en el 8, y habrá allí calzada de camino y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que fuera, no se extraviará. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Este es el camino, esta es la porción entonces a lo que está llevando, que crea el evangelio predicado por los profetas, que haya consuelo en su corazón, que la fe en Jesucristo traiga el consuelo a su corazón. Y eso es lo que usted y yo necesitamos predicarles, porque en este momento si hay algo que hay bastante y por toda parte es temor, miedo, porque son tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos de inestabilidad económica, social, de salud, de principios, de valores, de todas las cosas. Hay carencia y hay entonces en este momento temor, miedo, por toda parte. Y la forma, la manera para poder traer consuelo al corazón temeroso del hombre es poder hacer que ponga su confianza en Jesucristo. En el nombre de Jesús reciba perdón, salvación y vida eterna. Y usted y yo, como creyentes, como hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, como los que ya hemos experimentado esta gracia, sabemos que es cierto, sabemos que es verdad. Y no quiere decir que entonces a nosotros como Juan, entonces digamos, ¿sí vio? Se alejó de la Escritura y el miedo gobernó su corazón. Y dudó Juan. ¿Por qué?
porque las circunstancias estaban duras, estaba en la cárcel y sabía Juan el Bautista que de la cárcel prácticamente de esa ya no se iba a librar. Él conocía y él sabía la clase de enemigos que tenía. Y entonces eso es lo que ocurre. Las personas tienen temor y a los cristianos también nos viene el temor, pero tanto para los que no son cristianos como para los que somos cristianos, el consuelo, el reconfortarnos, solamente viene por la palabra. Entonces nosotros leemos y escudriñamos las Escrituras y buscamos ese consuelo para que esa fe en la Biblia, para que venga el consuelo en nuestros corazones. Pero predicamos y enseñamos la Biblia para que también venga ese consuelo al corazón de ellos. Porque esa es entonces la forma, la manera entonces en que el hombre puede, a pesar de las circunstancias, de las luchas, de las pruebas, de la debilidad de la carne, de la aflicción, de las cosas de este mundo, así como el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque es entonces en el momento que usted y yo tenemos la certeza de que sea, lo que pase con la carne, todas las cosas de este mundo quedan aquí y no trascienden. Pero que la fe en Jesucristo es lo único que nos llevamos y que trasciende. Pero que esa casa, que entonces la deuda de la casa, mire, para la deuda de la casa hay una solución. Cuando se muera, ya. Es que con ese hijo, entonces, digamos, lo mal portado que la hace sufrir, tranquila, el día que se muera se le acaba. Y ese marido, entonces, que mujeriego, parrandero y jugador, no se preocupe. Si no se compone el día que se muera, ya se le acabó. Hasta ahí le llegó. Ay, que la violencia que está viviendo, que este mundo tan, el vecino, que no se preocupe, el día que se muera, se termina. Ya, se acabó. Recuerda que entonces hay sabiduría en los proverbios populares. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. 1000 años ni cuerpo que lo resista. O no hay mal que dure ya 100. Yo lo aumenté a 1000. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. No hay. Las cosas de este mundo quedan aquí. Y ya con la muerte todas las cosas de la carne se acaban. Pero la Biblia nos enseña y nosotros tenemos ya el entendimiento de que hay una vida después de la vida de la carne, y esa es la vida entonces del ser espiritual que Dios nos formó y nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza, y que puso eternidad en el corazón del hombre, o sea que nos dio espíritu, y que por ende entonces nos convertimos también en seres espirituales y por ende en seres al igual que Él, en eternos. Pero eso es lo que nosotros, entonces, mis amados hermanos, debemos esforzarnos. Y bueno, entonces con el entendimiento ya sabemos que este centurión era un hombre, entonces, realmente al que se le había anunciado, se le había predicado acerca de ese Mesías, de ese Cristo. Y él efectivamente manifestó esa fe en ese Cristo, siendo entonces digando en su corazón, pidiéndole que sanara a su siervo. Pero ese hombre estaba entonces, maravilló a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él dice que aún en Israel no ha hallado tanta fe. Porque ese hombre sí, entonces reconoció el señorío. Di la palabra. Aquí el que manda solamente necesita dar la orden. Yo también tengo hombres bajo autoridad y le digo a este vaya y va. Y lo que yo diga se hace. Porque usted es el que manda. Porque yo soy el que mando. Entonces igual usted es el Mesías. Entonces es el que el Padre envió. Tiene la autoridad. Entonces como ellos mismos lo reconocían, el rey solamente decrete, diga.
y se metió bajo la autoridad de la palabra de Dios, del Señor, bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo, aceptó su señorío. Y eso es lo que realmente es la fe. Vivir por la palabra de Dios, reconocer el señorío de la autoridad de la palabra de Dios. Acuérdense, en este mundo lo que tenemos entonces, la corriente de este mundo ahora más vivo, no sé si ayer o antier o así, porque yo no estaba vivo, por eso siempre usted va a escuchar ahora, porque son los postreros días. ¿Se acuerda qué son los postreros tiempos? ¿Cuándo comenzaron los postreros tiempos? A ver, alguien, oiga, yo no me acuerdo, ay, la última vez que prometí pizza se la ganó en vez, no le he pagado la pizza, ahí estamos, hermano. Pendiente, no se preocupe, ya usted sabe que sí. Para pizza, ¿cuál es entonces? ¿Cuándo comienzan los postreros tiempos? El tiempo final. ¿Cuáles son los tiempos postreros? Va a ser el tiempo postrero. ¿Cuándo comenzó el tiempo final? Ahora, este momento, no, yo estoy diciendo en estos últimos días, en este tiempo, y ayer Pablo, y me imagino, usted ve a Pablo también escribiendo, diciendo en el tiempo postrero, los tiempos postreros que comenzaron desde la resurrección y la ascensión al cielo de nuestro Señor Jesucristo. A partir de ese momento que el Señor Jesucristo, en Hechos de los Apóstoles, narra, capítulo 1, el Señor fue recibido arriba. A partir de ese momento es el tiempo postrero, es el tiempo final. Entonces, en estos tiempos finales, si yo digo así, no está mal, no es porque yo estoy diciendo ya, como ellos, los otros que empiezan a profetizar y a decir mentiras y a jugar con la venida del Señor, pero sí, en este tiempo, en estos días, porque son los días en los que yo estoy y los que yo estoy participando de la obra del Señor y estoy haciéndole la lucha a las tinieblas, usted y yo podemos darnos cuenta claramente cómo la corriente del mundo, el propósito del diablo, está activo desde el principio. Si ven que no estoy diciendo que ahora, para este tiempo, entonces el diablo tiene una estrategia nueva, como andan todos esos especulando y hablando y llenando de mentiras con la Biblia a la gente, porque no es nueva. Es desde el principio, desde Génesis, la misma. Y no ha cambiado y no va a cambiar. Hay que quitar la autoridad. ¿Ve? Hay que quitar la autoridad. Hay que quitar la autoridad. Yo no sé, entonces por eso muchas veces la gente puede entonces, digamos, confundirse y pensar que uno habla de política cuando yo les digo acerca del comunismo. Porque entonces el partido, el pensamiento o la doctrina comunista, yo no sé cuántos de ustedes sepan quién es el autor de este postulado comunista. El primer hombre o el que habló de comunismo fue un hombre llamado Carlos Marx. Ese hombre era judío. Y cuando usted, si alguno no ha leído el manifiesto del Partido Comunista y no ha leído entonces o no conoce, y si tienen la oportunidad de hacerlo, lo vayan a leer, se van a dar cuenta que el comunismo es la Biblia sin Dios como autoridad. Eso fue lo que hizo ese hombre. Como toda esa cantidad de alguna manera de judíos pensadores que han adquirido reconocimiento, fama a nivel mundial, que la sabiduría la han obtenido de la Biblia, pero la gloria no se la dan a Dios. ¿Ve? El comunismo es la Biblia sin Dios, o mejor dicho, no sin Dios, perdón, no dije bien, es la Biblia con el hombre como Dios. Ahí lo dije como lo quería decir, gracias Señor.
Y no tiene ninguna cosa, no está relacionado con política. Pero está relacionado con la realidad del mundo en el que usted vive y yo vivo y en el mundo en que estamos. Y para este tiempo final, para estos últimos días en los cuales usted y yo podemos y tenemos conciencia, y le estoy hablando entonces de hace 100 años, 110 años atrás, cuando comenzó incluso la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y donde hay rumores de guerra, todo el tiempo usted se va a dar cuenta que está girando en torno o es a partir de del surgimiento de la doctrina, del pensamiento comunista. Y en ese, como les decía, pensamiento o en el libro o en esa de donde emana esa doctrina del comunismo es en quitar a Dios y poner al hombre en el lugar de Dios. Que no haya autoridad. Todo el tiempo, quitar la autoridad, lo que ustedes, los que estamos en Colombia, los colombianos, ustedes lo que ven en Colombia, lo que ven en Chile, los que ven en todo, hace parte de un plan sistemático, auspiciado pues por los países, ya usted sabe, que comunistas, para poder entonces implantar su doctrina, su pensamiento, su filosofía. Donde entonces le prometen libertad al hombre, que se rebele contra la autoridad, para que tenga libertad, para que finalmente caiga bajo la autoridad de ellos. Y esa es la lucha. Pero, como les dije, entonces, no es algo nuevo, sino que desde Génesis usted y yo vemos, así opera el diablo y no cambia. Que el hombre entonces no esté bajo la autoridad de Dios, y la autoridad de Dios está en su palabra, estando bajo su palabra. Y este hombre, el que está ahí, el centurión romano, entonces está dando el ejemplo. Y el Señor Jesucristo dice que ni aún en Israel halló tanta fe. ¿Por qué? Porque entonces, efectivamente, nunca, cuando usted vea en el Antiguo Testamento, nunca se va a dar cuenta claramente el pueblo realmente aceptó la autoridad. Y todo el tiempo, siempre, se rebeló contra la autoridad de lo que Dios había mandado, de lo que Dios había dicho, de sus mandamientos, de su palabra. Y entonces de ahora, predicar el Evangelio es poder hacer que los hombres vivan, acepten y vivan bajo el señorío de la Biblia, de la palabra de Dios. Por eso necesitamos predicarles por la Biblia desde el principio. Debemos entonces esforzarnos para conocer, entender bien la Biblia, para poder presentarnos como obreros aprobados que usan para bien la Biblia, y que las personas desde el comienzo puedan y aprendan por la Biblia, para que aprendan bien, para que se metan, reciban y estén bajo la autoridad de la Biblia, para que la Biblia se convierta en la única autoridad en sus vidas, para que puedan y conozcan a Dios, entiendan a Dios y obedezcan a Dios por medio de la fuente que Él entonces se manifestó a través de la Biblia. Necesitamos predicar el Evangelio por la Biblia. Necesitamos entonces que los hombres reciban la palabra de Dios, pero transmitírsela por medio de la misma Biblia, de la misma palabra.
para que puedan y tengan el conocimiento correcto y tengan consuelo. Y entonces sea la Biblia, haciendo que esa obra sobrenatural, por medio de la palabra, el hombre pueda y reciba consuelo en medio de la circunstancia que esté pasando, que esté viviendo, el temor por la enfermedad, de la angustia, por la escasez económica, por la condición con su esposo, las relaciones con su esposo, con sus hijos. Pero lo único que puede traer paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, es la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios. Así como a Juan el Bautista. Entonces, es igual para los que no tienen la fe y para nosotros que tenemos la fe, que por causa de las aflicciones y la persecución de este mundo, pues nuestra fe mengua. Y también nos asustamos, y hay momentos entonces donde nos asustamos, pero debemos ir a la Biblia. Y ellos tienen miedo, debemos llevarlos a la Biblia. Nosotros tenemos miedo, debemos ir a la Biblia. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, para que entonces podamos conocer bien la Biblia, que es provechoso primeramente pues para nosotros mismos y que es entonces indispensable para poder entonces predicar correctamente, porque lo que nosotros predicamos es la Biblia, no una religión, no una experiencia mística, sensorial, no un partido político, un candidato político, sino la autoridad de la palabra de Dios. Que el Señor entonces nos bendiga, nos ayude, con la ayuda de Él mismo en esta noche. Continuamos entonces escudriñando esta porción a partir de las 7:30, mis amados hermanos, y bueno, vamos a despedir este tiempo orando juntos. El Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, mis amados hermanos, un feliz día para todos. Que sea el Señor Jesús bendiciéndolos y obrando con poder y gloria en sus vidas. Un beso y un abrazo a la distancia. Chao, chao.